Hola de nuevo a todos y bienvenidos al canal Las 10 Revelaciones. Como sabéis, me llamo Paco Calero, ¿no? Y hoy vamos a hablar de quién es Paco Calero. Algunos me han preguntado por qué hablo de temas espirituales y qué sé yo sobre estos temas. Entonces voy a hablar un poco de mi biografía, ¿no? Yo nací en el año 1958 en Bonete, provincia de Albacete, en una casa muy humilde que se vivía de la matanza del cerdo y se vivía de la agricultura. O sea, mis padres eran pobres, por decirlo de alguna forma, y yo era un niño que nací en una habitación de un pajar. Mis abuelos, como mis padres cuando se casaron, no tenían vivienda, les arreglaron una habitación en el pajar, o por dicho de otra forma, en la cámara de arriba de la vivienda. Y luego, poco a poco, mis padres fueron ahorrando dinero, se hicieron una casa y a los 4 años pues nos fuimos a vivir a esa casa. Yo era un niño, iba a decir normal y corriente, pero no, era un niño un poco extraño, me sentía extraño ante mis amigos y me pasaban cosas que no le pasaban a los demás. Lo digo porque lo comentaba con mis amigos y a nadie le pasaba lo que a mí me pasaba de niño. ¿Qué me pasaba de niño? Pues por ejemplo, cuando me despertaba por las mañanas, muchas de las mañanas que me despertaba, veía como un mar de luz, como si fuese el arco iris, y yo me veía dentro de él con un placer enorme, una paz enorme, y notaba unas sensaciones muy extrañas, pero muy agradables. Otra cosa de las que me pasaba de niño es que iba por la calle y pensaba, ahora me voy a encontrar esto, por ejemplo, una medalla de oro. Y a los 2 o 3 minutos en tierra me encontraba una medalla de oro. O sea, muchas cosas de las que pensaba iban ocurriendo. Bueno, pues esto era de niño, fui al colegio en Bonete hasta los 8 o 9 años, no era un buen estudiante, y ahora después os comentaré por qué no era un buen estudiante. Y a los 9 años, por motivos de enfermedad de mis padres, a los 9 años nos trasladamos a Valencia, también de España. Mi padre empieza a trabajar en una fábrica de muebles y a mí, con 9 o 10 años, deciden enviarme a un colegio de curas o sacerdotes. ¿Por qué? Porque mi madre pertenece a la Iglesia Católica y la ilusión era que su hijo fuese cura, su hijo que soy yo, ¿no? Entonces, siendo un niño, me envían a un colegio de sacerdotes en Novelda, España, y me expulsan. A los 3 o 4 meses de estar en este colegio me expulsan. Les mandan una carta a mis padres diciéndoles que me ponga a trabajar, que este niño no sirve para ser sacerdote, y entonces que me pusiese a trabajar. Total, que mis padres, yo con 12, 13 años que tendría ya, pues claro, no saben qué hacer. Entonces abandono el colegio, no me gustaban mucho los estudios, tengo que reconocerlo. Abandono el colegio a los 13 años. De hecho, cuando abandono el colegio, en el último examen saco un 0,48. No me dan ni el certificado de estudios primarios, sino me dan un certificado como que he asistido 8 años al colegio y nada más. O sea, estudios pocos, muy pocos, ningunos, por no decir ningunos, y eso. Todo eso hasta los 13 o 14 años, que empiezo a trabajar en la madera, en una fábrica de madera. Eso sí, era un buen trabajador, me apreciaban mucho. Empecé trabajando en la madera, luego trabajé en una tapicería, y luego en la tapicería que trabajaba mi padre me fichan, me llaman para que trabajase allí, y con 16 años ya estaba cobrando el sueldo de una persona de 20 o 20 y tantos años. O sea que no servía para estudiar, ni he servido nunca en la vida para estudiar, pero sí para trabajar. Bueno, pues ahora
Vamos a pasar ya un poco al tema espiritual. Cuando tenía 17, 18 años yo notaba algo dentro de mí, empecé a leer la Biblia, sobre todo los Evangelios, y notaba como si se encendiera una llama dentro de mí cuando leía los Evangelios. Aquello me gustaba mucho, leía una y otra vez, leía los Evangelios, aunque mi madre, como era muy católica y muy de ir a misa, quería que los domingos fuese a misa, pero a mí no me gustaba ir a misa, no sé por qué, pero no quería ir a misa nunca. Aunque me gustaba mucho el tema espiritual, el tema ovni, todo eso. Estoy hablando ya de 16, 17, 18 años, me llamaban mucho la atención estos temas y me compraba muchos libros para leer de temas, sobre todo temas espirituales. Pues bien, ya llegó a una edad que serían 20 y tantos años, y un día estando en el campo veo unas luces y de pronto veo como al lado de mi coche aparece un ser con orejas puntiagudas, ojos luminosos, un ser muy extraño, que me dio un susto, por decirlo de alguna forma, porque era como un perro pero con cuerpo de animal, ¿no? Como el perro de los egipcios. Y aquello me dio un susto muy grande, entonces no entendía nada de lo que me estaba pasando. A raíz de ahí, de esto que me pasó, por las mañanas notaba un hormigueo en mi mente, y veía como algo se apoderaba de todo mi cuerpo, pero me dejaba la mente despierta. Y entonces yo empecé a pensar, a calentarme mucho la cabeza, esto es que tengo una enfermedad, porque no podía despertar. Hacía mucho esfuerzo por despertar y notaba un desgarro en mi mente, ¿no? Entonces lo pasaba muy mal. Fui al médico muchas veces a ver qué me estaba pasando y me dijeron, no, esos son los nervios, o sea, no me daban explicación. Y un día conozco a una persona y le comento lo que me estaba pasando, hablando de temas de estos espirituales y de ovnis, y me dice, mira, ¿tú sabes lo que te pasa? Dice que tu alma quiere salir de tu cuerpo y tú no la dejas, y como te opones, por eso lo pasas mal. Total, que yo escuché a aquella persona y dije, bueno, pues la próxima vez que me pase, no me opondré, me relajaré a ver qué pasa. Total, que voy un día camino de Albacete a mi pueblo, estaba viviendo en Valencia y nos desplazamos al pueblo, íbamos de vacaciones, y en el coche venía una prima mía que pertenecía a una religión, los Testigos de Jehová, y me decía, como sabía que a mí me gustaba y me llamaba mucho el tema espiritual, y me decía, tienes que venirte con nosotros porque si no, no te vas a salvar, por esto, por lo otro. Y entonces yo a mi prima le explicaba que yo era una persona autónoma, que no necesitaba ninguna religión ni meterme en ningún sitio, que yo lo único que pensaba era que no había que hacer daño a los demás y portarse bien en este mundo, que no me interesaba pertenecer a ninguna religión. Esa fue una conversación que tuvimos en el coche camino de Albacete, ¿no? Digo lo de la conversación porque a la mañana siguiente llegamos tarde, a las 12 de la noche, nos vamos a dormir, y a la mañana siguiente mi mujer entra a la habitación sobre las 10 de la mañana y me dice, Paco, ¿te levantas ya? Y cuando me dice, ¿te levantas ya?, le digo que sí. Dice, es que está ahí tu primo que te está esperando. Y le digo, sí, ahora me levanto. Y cuando le digo ahora me levanto, empiezo a notar aquella sensación extraña que os he comentado antes, que se apoderaba de todo mi cuerpo y me dejaba, por decirlo de alguna forma, catalético o inmóvil, ¿no? Y entonces me acuerdo de aquella persona que me dijo, cuando te pase esto, relájate y déjate llevar, no te opongas. Entonces me acuerdo de eso, me relajo, me dejo llevar y veo como mi alma, mi ser, o como le queramos llamar, sale de mi cuerpo. Sale de mi cuerpo y me veo en el universo con una paz enorme, con una felicidad enorme. Me desplazaba de un sitio a otro, era conciencia, pura conciencia, de un sitio a otro, pero así, sin más. Y digo, uy, ¿esto qué es? Pensé, ¿esto es que me he muerto? ¿Qué ha pasado aquí? Porque no estaba dentro de la carne, me veían, no veía cuerpo, pero sí tenía conciencia.
Y de pronto otra vez me veo en la habitación, veo mi cuerpo que está en la cama, me meto dentro del cuerpo, noto el hormigueo en mi mente y ¡bum!, reacciono y digo, uy, ¿qué me ha pasado? Pero noté un cambio muy brusco, noté que venía de un sitio muy puro y noto aquí una atmósfera muy sucia, ¿no? Cuando reaccioné y entré dentro del cuerpo y me desperté, digo, uy, ¿qué me ha pasado? Y entonces salgo fuera y le pregunto a mi mujer, ¿y mi primo? Porque me había llamado porque está ahí mi primo. Dice, no, tu primo se ha marchado. Digo, ¿que se ha marchado mi primo? Y total, dice, es que son las 12 y te he llamado a las 10. Digo, uy, y yo empiezo a pensar, digo, uy, si yo para mí han pasado como 10 minutos y son las 12, 2 horas, de 10 a 2 horas, ¿qué me ha pasado? Entonces aquello dije, bueno, no entendía lo que me había pasado. O sea, no lo entendía, me había visto fuera del cuerpo, en un lugar que se sentía una paz enorme, en un lugar maravilloso, y luego otra vez dentro del cuerpo, y habían pasado 2 horas. Total, que digo, bueno, mira, como esto me vuelve a suceder, pues la próxima vez iré a otro sitio o pensaré a ver qué. Total, que me fui haciendo pruebas y descubrí que el alma salía del cuerpo, iba donde quería y así. Y entonces, claro, me estaba pasando algo que no entendía y puse un anuncio que buscaba personas que les interesara el tema espiritual y el tema ovni. Porque yo en aquella época estaba muy obsesivo con el tema de los ovnis, leía revistas, leía libros de ovnis y el tema espiritual, aunque me encantaba, pero también tenía por otro lado el tema ovni. Total, que fui experimentando fuera del cuerpo, haciéndome pruebas, me convencí a mí mismo que aquello no era una enfermedad y eso hasta el año 1992, que unas noches, hablo del año 1992 porque en mi vida hubo un antes y un después. Antes de 1992, donde yo soy una persona normal y corriente que está viviendo una serie de experiencias que no entiende, y a partir de 1992, concretamente la noche del 7 al 8 de mayo de 1992, estoy en mi habitación y noto como un fluido eléctrico, como si fuese una tormenta, que se forma donde un rayo de luz o algo me penetra, toma todo mi cuerpo. Toma todo mi cuerpo y me deja la conciencia. Despierta mi mujer le dice, Paco, ¿por qué me despiertas? Y le dice, no soy Paco, soy la luz. Y entonces empieza a hablar de los seres humanos, lo que hacemos en la tierra, ponía las manos así y hablaba, como estoy hablando yo con ustedes, recibía respuestas, hacía preguntas, recibía respuestas, y estuvo ese fluido eléctrico dentro de mí durante 7 horas. Entonces explicó qué hacemos los seres humanos en la tierra, qué ocurre cuando uno muere, y así explicó muchos de los temas de los que yo estoy hablando ahora en el canal. Y por eso quiero explicar un poco por qué Paco Calero habla de estos temas. Luego, años posteriores, he ido teniendo experiencias, sueños lúcidos y muchas anécdotas y curiosidades que me han pasado estos años después. Por eso me llama tanto el tema espiritual, por eso hablo de temas espirituales, hablo desde la experiencia. Porque hoy en día tengo casi 62 años y he vivido mucho, he tenido muchos sueños lúcidos, se me ha ido informando de muchas cosas y entonces me considero una persona autónoma, que tengo mis propias ideas. Tengo un amigo llamado Pedro y una amiga llamada Carmen en México, Pedro es de aquí de Valencia también, que juntos hemos creado el canal de YouTube Las 10 Revelaciones, donde yo poco a poco voy a ir contando historias. Por ejemplo, ahora el último programa, uno de los últimos era Morir en Paz, etc. 19 o 20 programas que llevamos ya grabados aquí en el canal. Y vamos a seguir grabándonos. Pedro los edita, Carmen nos ayuda con Facebook
y yo soy el que pongo la voz, ¿no? Pero yo ya os comento, soy una persona normal y corriente igual que vosotros, una persona muy humilde, que intento hacer el bien todo lo que puedo a los demás y que he tenido unas enseñanzas las cuales quiero compartir con todos ustedes. Y como siempre, les pido que se suscriban al canal y activen la campanilla y poco a poco iré contándoles muchas historias que he vivido durante estos años. Un saludo a todos